alabando al Señor y, bueno, cómo no, aprendiendo cosas de su palabra. Y como os propuse al final del año pasado, de que íbamos a hacer el estudio de Efesios, los 40 días en este año, 40 días de devocionales. Sabéis que otros años hemos confeccionado unos cuadernitos para cada día poder ir leyendo un texto y meditando en él. Pero este año intentando ahorrar no lo hemos hecho. Así que no obstante tenemos el texto de la palabra de Dios. Así que os propongo que durante la semana podamos seguir leyendo, en este caso el capítulo 2. Espero que hayáis empezado con el capítulo 1. Es muy emocionante el capítulo 1 de Efesios. Yo recuerdo cuando con esta Biblia antigua que he traído, una Biblia ya antigua, ya ya la pobre ya está un poquito dañada, pero con esta Biblia antigua yo estuve estudiando el libro de Efesios con el director del seminario de Castelldefels, el señor Fasol, y la verdad es que recuerdo con gran cariño ese libro, lo impactante que fue para mi vida, y espero que también pueda serlo para vosotros en estos días, si lo leéis, claro, lógicamente, ¿eh? Bueno, mi idea es pues hacer no tanto una exégesis del texto, sino un devocional, pero sin duda pues tendremos que ir a parar a algo de exégesis para poder comprender realmente lo que nos dice la palabra. Pero lo importante es que podamos sacar lecciones prácticas para nuestra vida diaria, podamos aumentar nuestra doctrina. Hay mucha doctrina en este libro de Efesios, y yo estoy seguro que va a ser bueno para todos nosotros. En el boletín de la semana pasada os puse el bosquejo que más o menos iríamos tratando, así que vamos a seguirlo. La carta de los Efesios, si alguno ha tenido interés en buscar o indagar un poquito, también en el boletín de hoy tenemos un mapa, pero si tenéis interés podéis buscar dónde está Éfeso y algo sobre esta ciudad. Pero esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Sobre el año más o menos, diríamos, después de Cristo, no antes de Cristo, no, después de Cristo, sobre el año, muy bien, por ahí va, 61, 62, más o menos, parece ser que fue esas fechas que fue escrita, y nada menos fue escrita en la prisión de Roma. Pablo estaba prisionero en Roma. Así que empezamos con los versículos del 1 al 6, escogidos por el Padre en Cristo. Fijaros, dice, bendito, primero Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, gracia y paz a vosotros, la salutación, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Después de la salutación de estos dos primeros versículos del apóstol Pablo, el apóstol presenta a Dios el Padre en el papel que desempeña para nuestra salvación. Y esto implica 5 cosas. Nos ha bendecido, se nos dice, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Fijaros qué privilegio tan extraordinario tenemos. Hemos sido bendecidos ya en los lugares celestes, hemos sido bendecidos. Es decir, que fuimos bendecidos de antemano. Antes que nacieran mi abuelo, mi bisabuelo, mi padre, mi madre, ni yo, ya fuimos bendecidos. Y esto es sorprendente que Dios en su omnisciencia, en su poder, en su sabiduría, ya nos bendijo en lugares celestiales. Después nos ha escogido para sí, ha hecho una elección especial para cada uno de nosotros, y nos ha escogido para sí desde antes
de la fundación del mundo, se nos dice. Antes de que se crease la tierra, antes de que se crease todo lo que vemos, lo que está a nuestro alrededor, la luna, el sol, las estrellas, antes de que Dios crease todo ello, antes de la fundación de la tierra, Dios nos escogió en su Hijo, en Jesús. Cristo fue también, se nos dice, Cristo fue también inmolado en el principio. Cristo ya murió en el principio. Cristo ya fue inmolado. Nosotros también fuimos elegidos. En tercero, nos ha escogido para gloria de aquí en adelante. Hemos sido escogidos para su gloria de aquí en adelante, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuarto, nos ha predestinado en amor, para que fuésemos hijos adoptivos. Así que cada uno de nosotros hemos sido predestinados en su amor para que seamos hijos de verdadera adopción. Y por último, nos ha declarado depositarios para la alabanza de la gloria de su gracia. Aquí encontramos una elección, la elección divina por parte de Dios. Y la elección divina es el acto soberano de Dios, que ha escogido desde la eternidad a ciertas personas para sí mismo. Esta elección solamente atañe, comprende al pueblo de Dios, a los elegidos, no es a los perdidos. Dios ha elegido a algunos. Los hombres no son elegidos para perdición, son elegidos para salvación. Dios Padre nos eligió en Él desde la eternidad pasada, ya fuimos elegidos. Todos los elegidos han sido escogidos para una vida santa, una vida apartada para Dios. Tú y yo hemos sido elegidos para vivir vidas santas y apartadas para Dios. Dios en su omnisciencia sabe cuáles van a decidirse, cuáles van a aceptarle, cuáles son los que van a decidirse por Él, aceptar a Cristo. Dios en su sabiduría ya sabía en la eternidad pasada quiénes eran los elegidos. Es difícil poner un ejemplo de este hecho, para nosotros tan difícil. Yo como padre, que he tenido 4 hijos, no multiplico los hijos, o tú que has tenido algún hijo, he tenido 4 hijos, con el tiempo puedo decir que ese hijo estaba predestinado a que fuese mi hijo. Esa persona estaba predestinada a que fuese mi hijo. Los otros hijos de otras personas no son míos, no me pertenecen, no son elegidos, no son mis hijos. La elección puede ser, en cierto modo, colectiva, la elección divina. Colectiva, pues en el caso de Israel, fue un pueblo elegido por Dios, Israel. El caso de la iglesia que constituyó Cristo, la iglesia que dejó Cristo. Nosotros somos iglesia y somos elegidos como iglesia, colectividad de iglesia. Y después, dentro de la elección divina, hay la elección individual de cada individuo, de cada persona. Por su divina presciencia, Dios nos ha elegido. La predestinación. La predestinación no es ni más ni menos que el ejercicio de la voluntad divina por la cual lo que Dios determinó desde la eternidad pasada se cumple en el momento y la circunstancia que Él lo decide. Esa es la predestinación. Dios decide el cumplimiento del tiempo, la venida de Jesús. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios tenía en la eternidad pasada exactamente el año, el día, la hora, el minuto en que se iba a cumplir el acontecimiento extraordinario, en este caso, de la venida de Jesús. ¿Y qué diríamos del libre albedrío? Que nosotros nos creemos tan libres. El libre albedrío se refiere al hombre o mujer
que está fuera de Cristo. Una vez que la persona acepta el Evangelio y está en Cristo, cambia totalmente nuestra perspectiva de la visión. Porque Dios nos muestra la razón por la que hemos sido aceptados como hijos adoptivos. Una vez que aceptamos el Evangelio, nuestra perspectiva de libre albedrío cambia totalmente. Nos consideramos, pues, que hemos sido elegidos por Dios, aceptados como hijos adoptivos por Él. La predestinación divina y el libre albedrío, la libertad que podamos pensar que tenemos, humanamente hablando, son incompatibles. Son como dos líneas paralelas. La voluntad de la soberanía de Dios en una de ellas y nuestra libertad, libre albedrío, para hacer lo que queramos. Y esas dos líneas que en un principio no las entendemos, no las vemos, esas dos líneas se encuentran al final, se encuentran en el infinito, en la eternidad futura. Ahí es cuando comprendemos, ahí es cuando entendemos cómo Dios ha ido actuando, con su soberanía y nuestra acción de libertad de aceptarle o no aceptarle. La realidad es que cuando el pecador, mejor dicho, el que se considera pecador, acepta por fe a Cristo como Salvador personal, en ese instante, en ese momento, descubre en su corazón como unas palabras grabadas, escritas, que te dicen: he sido escogido en Él antes de la fundación del mundo. Cuando uno reconoce a Cristo como Salvador y Señor, en su corazón recibe este hecho, este milagro, y reconoce que he sido escogido, no el otro, he sido yo escogido por Dios. He sido escogido antes de la fundación del mundo. Redimidos por el Hijo. Los siguientes versículos, del 7 al 12, dicen: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí, de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Nuestra redención fue planeada por el Padre y fue provista por el Hijo. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál fue el papel de Cristo para nuestra salvación? Pues ni más ni menos que la redención. ¿Y qué es la redención? La redención es la liberación que se obtiene a costa de un precio que hay que pagar. Y en este caso era la sangre de Cristo el precio. El resultado es el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo, por el hecho de ser Dios y hombre, es totalmente eficaz. Juan capítulo 1, y podríamos leer algunos capítulos que voy saltando. Lo que hace que nuestra redención sea una redención completa, Por el hecho de que Cristo, al mismo tiempo, es Dios y hombre, hace que nuestra redención sea una redención totalmente completa. En los versículos del 8 al 10 que hemos leído, dice que somos iluminados por su gracia. La sabiduría y el conocimiento de Dios se hallan en Cristo.
Su redención nos rescató y nos saca de la ignorancia que vivíamos anteriormente. Debido a nuestra condición de apartados de Él, de pecadores, vivíamos en ignorancia, no conociendo el plan de Dios, no conociendo la sabiduría, la soberanía de Dios para nosotros. Cristo nos eleva a la condición ni más ni menos de hijos, por lo que alcanzamos el conocimiento de la revelación dada a nosotros. Dios nos revela que somos hijos adoptivos, que hemos sido predestinados, hemos sido elegidos, y esto ilumina en cierta medida nuestro conocimiento de Dios, saber cómo es Dios, cómo actúa. Los versículos del 11 al 12 dice que somos beneficiarios de esa herencia, según su propósito. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Si al principio mencionábamos, o podíamos maravillarnos de pensar que tú y yo hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, ahora podemos maravillarnos doblemente al descubrir que somos su herencia. Cada uno de nosotros somos herencia de Dios en Cristo. Este texto, estos versículos pueden significar que fuimos hechos herencia para Dios, o que Él es nuestra herencia, Cristo es nuestra herencia. Tanto que somos herencia suya o que Él es nuestra herencia, tiene el propósito que seamos para alabanza de su gloria. Cada uno de nosotros seamos para alabanza de su gloria. Él sea glorificado en nosotros, se nos dice, tanto como nosotros en Él. Vamos ahora a los versículos 13 y 14, sellados por el Espíritu. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Os habéis fijado cuántas veces aparece que somos para alabanza de su gloria? Y esto, de verdad, se nos abre el conocimiento, la mente, cuando descubrimos todo esto de parte de Dios. Nosotros, tú y yo, somos alabanza para su gloria. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo tenemos que proceder? El Espíritu Santo aviva nuestra fe, en estos versículos. El Padre preparó el plan. El Hijo lo ejecutó. Y el Espíritu Santo es quien aplica nuestra salvación. ¿Cómo? Persuadiéndonos de que nos apropiemos de ella. El Espíritu Santo es el que nos persuade de que somos pecadores, de que nos apropiemos, que nos acojamos, que anhelemos obtener esa salvación. Y es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo el que lo pone en nuestro corazón. El Espíritu Santo pone un sello en el creyente que mora en él. ¿Y esto qué implica? ¿Qué implica que el Espíritu Santo ponga su sello en nosotros? Por un lado, pertenencia, y por otro lado, seguridad. Pertenencia es decir, que pertenecemos a Dios. Esto es que el Espíritu Santo se presta como prenda o fianza. Es el pago adelantado como garantía de la transacción que será finiquitada al final de los siglos. Es decir, las arras. Las arras en una compra es la cantidad que se anticipa, que se da a cuenta de la totalidad de la adquisición. Y el Espíritu Santo es las arras, dice,
que es las arras de nuestra herencia. Antiguamente en las bodas se daban 13 monedas, podían ser de oro o de plata, ¿eh? El novio entregaba 13 monedas al padre para la adquisición de la novia. Actualmente las arras se utilizan para los anillos que entregan los casados el uno al otro, simbolizando la pertenencia. Me perteneces, me perteneces. El Espíritu Santo es las arras de nuestra salvación. El Espíritu Santo nos garantiza pertenencia y por otro lado seguridad. La seguridad de que seremos entregados directamente al cielo, sin inconvenientes, sin obstáculos, sin impedimentos, con la certeza de gozar de una plena redención, con una transacción acabada, porque el precio ha sido pagado, la obra se ha hecho, se ha completado, no se puede añadir nada más. Se ha firmado el fin de obra. Los arquitectos están deseando firmar el fin de obra de nuestra iglesia. Tienen que firmarlo 3 arquitectos, el fin de obra de nuestra iglesia. Entonces ya está acabado, concluida, quiero cobrar, dirán. Tenemos la pertenencia y la seguridad de nuestra salvación, porque Cristo ha pagado el precio, la obra completa, y el Espíritu Santo es nuestra seguridad. Por último tenemos los versículos del 15 al 23, que dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, y que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta acción operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Por último tenemos estos versículos, que son la oración de Pablo. Oración por los creyentes en Cristo. En el versículo 15 al 16 encontramos la causa de la oración del apóstol. Era la fe y el amor, dice. La fe y el amor, dice, que habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor, me provoca, le provoca al apóstol Pablo el deseo de orar, dando gracias por cada uno de ellos. Qué hermoso es que oremos unos por otros, viendo, cómo no, el amor y la fe que tenemos, orar unos por otros. Y esto motivó al apóstol Pablo, y nosotros podemos ser también motivados por ese hecho. En estos versículos traemos 2 puntos. Por un lado, que Pablo pide por el pueblo de Dios, para que adquiera conocimiento respecto a su posición y sus posesiones en Cristo. Pablo pide para que nuestra mente, en un sentido, se abra, que se amplíe nuestro conocimiento al reconocer y ver cuál es nuestra posición, cuál es nuestra herencia, qué es lo que tenemos en Cristo. Y eso lo hemos visto en los versículos anteriores, que Él
que escribe, ¿no? Hemos sido escogidos. Y al conocer todo esto, al saber todo esto, nuestra mente se enriquece, se abre. Conocer nuestra posición y nuestras posesiones que son en Cristo. Respecto a la posición que Cristo debe tener también en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la posición que debe tener Cristo en cada uno de nosotros? Y la herencia que nos corresponde por estar en Cristo. Pablo también pide para que el poder de esa posición sea manifestada por la fe en sus vidas. Ese poder tiene por base ni más ni menos que la resurrección. Tiene por base la ascensión, se nos dice. Y tiene también la exaltación de Cristo. Cristo va a ser exaltado sobre todas las cosas. Le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por encima de todo poder demoníaco está el poder de Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, formado por todos aquellos que han creído en Él. Como conclusión, podemos mencionar que cada uno de nosotros somos primicia de Dios para su alabanza y gloria. ¿Qué mayor honor podemos tener cuando reconocemos que hemos sido elegidos, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que cada uno de nosotros fuésemos alabanza y gloria para Cristo? Somos comprados, ni más ni menos, por Cristo a un alto precio. Cristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Y por otro lado, somos guardados en el Espíritu Santo hasta el cumplimiento del tiempo. Él es el Espíritu Santo que guarda a cada cristiano, que nos protege, que cuida de nosotros, que nos guía, nos orienta. Es el Espíritu Santo que está dentro de ti, el que va a permitir o no va a permitir que nada nos acontezca, que nada nos separe, como dice Romanos, que nada nos separe del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez. Nada nos separe del amor de Dios. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra en nosotros. Es estupendo pues saber que Dios mismo se ha comprometido a preservarnos en su amor y cuidarnos todo el tiempo que vivamos aquí en esta tierra. ¿Te alegras de ello? Damos gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo ha abierto nuestras mentes, nuestro corazón, para que un día le aceptemos voluntariamente, con nuestro libre albedrío, aceptemos a Dios, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si no lo has hecho, yo te invito a que también en tu corazón puedas hoy reconocer a Jesucristo como tu Dios, tu Señor y Salvador. Amén. Acordaros del capítulo 2. Mañana empezamos con el capítulo 2 para leerlo durante la semana. Repetimos cada día el capítulo